Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Volvía manejando de una conferencia de trabajo hace aproximadamente 2 años. Tomé las carreteras secundarias porque había perdido mi vuelo original y tuve que agarrar uno tardísimo. Para cuando por fin salí a la carretera, ya habían pasado las 2 de la mañana. La autopista era de esas rutas solitarias que atraviesan campos de cultivo y zonas de bosque, el tipo de camino donde, si tienes suerte, ves otro vehículo cada 20 minutos. Llevaba quizá 1 hora conduciendo cuando se encendió la luz de Check Engine. Al principio pensé que podía aguantar hasta el siguiente pueblo, pero entonces el carro empezó a tironear. El indicador de temperatura subió rápido y se metió en la zona roja, y ahí supe que se acabó. Alcancé a dejarme ir con el impulso hasta el borde de la carretera antes de que el motor se apagara por completo. Lo primero que hice fue intentar con el teléfono, obviamente. No tenía señal, ni una sola barra. Me quedé sentado 1 minuto, considerando mis opciones, que siendo sincera, eran prácticamente inexistentes. Había pasado una gasolinera como a 30 millas atrás y desde entonces no había visto absolutamente nada. Encendí las luces intermitentes y me quedé esperando, con la esperanza de que alguien apareciera. Unos 15 minutos después vi luces en el retrovisor. Me bajé y empecé a agitar los brazos mientras una camioneta pick-up reducía la velocidad. El conductor bajó la ventanilla y yo le expliqué lo que me estaba pasando. Parecía lo suficientemente amable. Me dijo que él sí tenía servicio y que iba a llamar una grúa. Le di las gracias, aliviada, sintiendo que mi noche no iba a terminar en un desastre total. Pero entonces me hizo una pregunta que me hundió el estómago. ¿Estás aquí sola? Y no fue solo la pregunta, fue la manera en que la dijo. Una pausa rara justo antes, como si no estuviera preguntando de verdad, sino confirmando algo. Dudé 1 segundo y mentí. Le dije que mi novio estaba dormido en el asiento trasero. Él solo asintió lentamente, hizo la llamada y luego me dijo que la grúa tardaría unos 40 minutos. Yo asumí que después de eso se iría. No se fue. Movió su camioneta unos 50 pies por delante de la mía y se estacionó. Y se quedó ahí, con el motor encendido. Yo volví a mi carro y tranqué las puertas, tratando de convencerme de que solo estaba asegurándose de que yo estuviera bien. Pero cada pocos minutos lo veía mirándome por el espejo lateral de su pickup. Pasaron 20 minutos, luego 30. Entonces él se bajó y empezó a caminar de vuelta hacia mí. Bajé mi ventana apenas una rendija, lo suficiente para escuchar, y él me preguntó si quería esperar dentro de su camioneta porque allá estaba más caliente. Le dije que estaba bien, que gracias. Se quedó parado frente a mi carro un poco más de lo normal, como demasiado tiempo, y después comenzó a caminar alrededor del vehículo lentamente, como si lo estuviera examinando. En un momento agarró la manija de la puerta trasera y la probó. Luego dijo que solo estaba revisando para asegurarse de que todo estuviera bien cerrado, por mí. Ahí fue cuando supe que algo estaba muy mal. Le dije que ya había llamado a mi novio y que estaba a punto de llegar. Otra mentira, pero necesitaba que se largara. No se largó. Regresó hacia su camioneta, pero ni siquiera se metió. Se quedó recostado contra ella, mirándome. Yo estaba aterrada, pero intenté encender el carro una vez más. Para mi sorpresa, el motor arrancó. Sonaba horrible, y el indicador de temperatura seguía alto, pero estaba funcionando. No lo pensé 2 veces. Puse la palanca en drive y me fui de ahí, revisando el retrovisor a cada segundo. En cuestión de segundos vi sus luces detrás de mí. Me estaba siguiendo. Apreté el acelerador todo lo que pude, aunque sabía que con eso estaba terminando de destruir el motor. Cuando vi una salida más adelante, me metí sin poner direccional. Él se metió detrás. Tomé otro giro al azar. Él seguía ahí.
Sentía el corazón golpeándome tan fuerte que lo escuchaba por encima del motor que ya venía sufriendo. La aguja de temperatura estaba enterrada en la zona roja y empecé a oler algo quemándose, pero no me importó. Tenía que alejarme de él. Cada vez que miraba el espejo, esos faros seguían pegados, sin retroceder, sin perderme nunca. Entonces lo vi a lo lejos, una parada de camiones, con luces brillando en la oscuridad como si fuera un faro. Entré a toda velocidad, las llantas chillaron y estacioné justo frente a la entrada principal, donde estaban apuntando las cámaras de seguridad. Había más gente, más carros, testigos. Entré corriendo antes de que mi auto siquiera terminara de detenerse por completo. El cajero levantó la vista, al principio con cara de fastidio, pero su expresión cambió cuando me vio. Yo estaba temblando. Apenas podía hablar. Hay alguien siguiéndome. No se va. Por favor, llame a la policía. Él agarró el teléfono de inmediato y yo señalé hacia la ventana. La pick-up había entrado detrás de mí, pero se quedó en el borde del estacionamiento, solo en marcha mínima, con los faros apuntando hacia el edificio, observando, esperando. El cajero se mantuvo en la llamada con la central, describiendo el vehículo y leyendo el número de placa. Yo me quedé paralizada, mirando esas luces, convencida de que en cualquier momento iba a entrar por mí. Pero no entró, solo esperó. Durante 10 minutos nos quedamos en ese enfrentamiento horrible. Él dentro de su camioneta, yo bajo la luz fluorescente de la gasolinera, intentando creer que estaba a salvo. Después aparecieron luces rojas y azules en la autopista, y de pronto él dio reversa. Las llantas chillaron cuando salió disparado del lugar. La policía intentó seguirlo, pero lo perdió en las carreteras secundarias. El oficial que tomó mi declaración era mayor y tenía esa mirada cansada, como de alguien que ya ha visto esto antes. Me hizo preguntas muy específicas sobre la camioneta, sobre el hombre, sobre todo lo que pasó. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. En esa zona habían ocurrido 3 intentos de secuestro durante el último año. Mujeres viajando solas, paradas por fallas mecánicas o detenidas en áreas de descanso. El mismo patrón cada vez: ofrecer ayuda, esperar a que estén vulnerables y luego atacar. Nunca lo atraparon. El oficial me explicó que el tipo era inteligente, que conocía el área, que sabía cuáles carreteras tenían cámaras y cuáles no. Me dijo que yo había hecho todo bien. Mentir diciendo que no estaba sola, no bajarme del carro, no permitir que se acercara y buscar un lugar público. Dijo que la mayoría de la gente no piensa con suficiente claridad en situaciones así como para protegerse. Esa noche terminé durmiendo en un hotel, demasiado asustada para seguir manejando. Al día siguiente mandé a remolcar el carro a un mecánico, quien confirmó lo que yo ya sospechaba. Había destruido el motor por completo al exigirle tanto mientras se estaba recalentando. La reparación costaba casi $3,000, pero estoy viva. Y desde entonces, cada vez que manejo de noche, me aseguro de que mi carro esté en condiciones perfectas. Mantengo el teléfono cargado, el tanque lleno, y nunca me detengo en una carretera oscura a menos que sea absolutamente necesario. Porque aprendí algo esa noche. Esa sensación de que algo está mal, cuando cada instinto te está gritando que te alejes. Eso no es paranoia. Es tu cerebro reconociendo el peligro antes de que tú lo entiendas de manera consciente. Y a veces, escuchar esa sensación es lo único que se interpone entre tú y convertirte en otra estadística de persona desaparecida. Historia 2. Esto me ocurrió el pasado mes de octubre, cuando regresaba en auto desde la casa de mis padres. El trayecto dura unas 3 horas, casi todo por autopista, y ese día me había quedado más tiempo del que tenía planeado. Para cuando salí, ya había pasado la medianoche. Recuerdo perfectamente a mi mamá diciéndome que mejor me quedara a dormir, que ya era demasiado tarde para manejar, pero tenía que trabajar temprano al día siguiente y no podía darme el lujo de faltar. Durante la primera hora todo fue completamente normal.
Algunos autos aquí y allá, en su mayoría camioneros, nada fuera de lo común. La radio estaba encendida con algún programa de entrevistas que realmente no estaba escuchando. Yo iba en ese estado automático en el que uno entra durante los viajes largos, cuando el cuerpo conduce y la mente va en otro lado. Fue más o menos a mitad del camino cuando noté unos faros detrás de mí. No estaban pegados ni tratando de presionarme, solo ahí, manteniendo la misma distancia, tal vez unos 30 metros atrás. Nunca se acercaban, nunca se quedaban más atrás, simplemente se mantenían ahí. Al principio no le di importancia, pensé que era normal, la gente suele tomar las mismas rutas, ¿no? Pero entonces tomé mi salida. Era una de esas rampas rurales que casi nadie usa porque no llevan a ningún sitio importante. Solo campos, terrenos abiertos y unas pocas casas dispersas. El auto tomó la salida detrás de mí. Está bien, pensé. Coincidencia. Llegué al letrero de alto y giré a la derecha. Ellos también. Avancé una milla más y tomé otro giro a la derecha, hacia un camino que sabía que conducía a una zona residencial. Volvieron a girar conmigo. Ahí fue cuando el corazón empezó a latirme con fuerza. Me repetí que estaba exagerando, que estaba cansada, que mi mente estaba viendo patrones donde no los había, pero necesitaba estar segura. Así que tomé una decisión. Giré a la izquierda hacia una carretera en la que nunca había estado antes. Una vía que claramente no llevaba a ningún lugar, algo evidente por la ausencia total de farolas o casas. Solo oscuridad, árboles y nada más. Los faros me siguieron, manteniendo exactamente la misma distancia. Aceleré hasta 70 millas por hora. Ellos igualaron mi velocidad a la perfección. Reduje la velocidad a 40. Ellos hicieron lo mismo. La distancia seguía intacta, como si estuviéramos unidos por una cuerda invisible. Nunca se acercaban, nunca se alejaban. Simplemente estaban ahí, como una sombra pegada a mi coche. Intenté identificar la marca o el modelo por el retrovisor, pero tenían las luces altas encendidas y lo único que veía era una luz blanca clavándose en mis ojos. El miedo empezó a instalarse de verdad, intenso y punzante. Tenía las manos empapadas de sudor sobre el volante y me costaba pensar con claridad. Todas las historias de terror que había escuchado sobre personas seguidas hasta sus casas se agolpaban en mi cabeza. No podía ir a casa, no podía dejar que supieran dónde vivía. Pero entonces, ¿a dónde iba a ir? De pronto recordé que había una gasolinera abierta las 24 horas a unos 15 kilómetros más adelante, justo al salir de la autopista. Cámaras, luces, gente alrededor. Esa era mi mejor opción. Volví a incorporarme a la autopista, obligándome a mantener una velocidad normal. No quería hacer nada que pudiera provocar a quien fuera que venía detrás. Fui contando las salidas una por una, sin dejar de mirar esos faros en el espejo en ningún momento. Cuando por fin vi la gasolinera, entré rápidamente y estacioné justo frente a las puertas principales, bajo las luces más potentes. Corrí adentro, probablemente con aspecto de estar completamente fuera de mí, y le dije al empleado que llamara a la policía. Me miró como si hubiera perdido la cabeza, hasta que señalé por la ventana. El auto había entrado detrás de mí, pero se había detenido en el extremo del estacionamiento, justo fuera del alcance de las luces superiores. Ahí estaba, con el motor encendido, los faros apuntando al edificio, observando, esperando. El empleado hizo la llamada y yo me quedé junto a la caja, demasiado aterrada como para apartar la mirada de ese vehículo. Estaba convencida de que en cualquier segundo la puerta se abriría y alguien vendría por mí. Otros clientes entraban y salían, mirándome raro mientras yo temblaba sin control. Pero no me importó. No iba a moverme de ahí hasta que llegara la policía. Pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos 10 minutos. En el momento exacto en que la patrulla entró al estacionamiento, el vehículo que me había seguido dio marcha atrás de golpe. Las llantas chillaron y salió disparado hacia la autopista. El oficial intentó seguirlo, pero regresó unos 20 minutos después, negando con la cabeza. Tomó mi declaración, me pidió que describiera el vehículo
la ruta que había seguido, todo lo que pudiera recordar. Le conté sobre la distancia perfecta que habían mantenido, sobre cómo habían copiado cada uno de mis giros. Lo anotó todo y luego me preguntó si había alcanzado a ver la placa. Le di el fragmento parcial que logré captar cuando huyeron. Fue a su patrulla para verificarlo y, cuando regresó, su expresión era distinta. El vehículo había sido reportado como robado 3 días antes en un estacionamiento, 2 pueblos más allá. Quien me estaba siguiendo no era solo un raro, era alguien conduciendo un auto robado y evitando activamente a la policía. Alguien que no tenía absolutamente nada que perder. El oficial me dijo que había hecho exactamente lo correcto. No ir a casa, buscar un lugar público, con cámaras y testigos. Me comentó que habían recibido varios reportes similares en esa misma autopista durante el último mes. Un sedán oscuro siguiendo a conductores solitarios, casi siempre mujeres, durante kilómetros. En algunos casos abandonaban cuando la persona entraba a un sitio público. En otros la seguían hasta su casa. Ya habían ocurrido 2 allanamientos en viviendas de la zona y sospechaban que así era como el responsable obtenía las direcciones. El oficial se ofreció a escoltarme hasta mi casa y acepté sin pensarlo. Aún con una patrulla detrás de mí todo el camino, estaba aterrada. No dejaba de revisar los espejos, convencida de que esos faros volverían a aparecer. Cuando por fin entré a mi entrada, el policía esperó hasta que estuve dentro de la casa, con las puertas cerradas y aseguradas, antes de marcharse. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas, revisando las ventanas cada pocos minutos, sobresaltándome con cualquier ruido. Durante semanas después, estuve paranoica cada vez que manejaba. Miraba los espejos constantemente, tomaba giros al azar, daba vueltas a la manzana 3 veces antes de estacionar. Mis amigos pensaban que estaba exagerando, que estaba perdiendo la cabeza, pero hay algo que todavía me persigue. Nunca atraparon a quien fuera. El auto robado apareció abandonado una semana después en el estacionamiento de un supermercado, completamente limpio, sin huellas, sin ADN, sin nada, y los reportes de personas siendo seguidas simplemente se detuvieron después de que fui a la policía. Se acabaron por completo, como si quien fuera hubiera decidido esconderse o mudarse a otra zona. A veces me pregunto si yo fui la que logró escapar. Si entrar a esa gasolinera, en lugar de intentar huir o ir a casa, fue lo que me salvó la vida. La verdad es que nunca sabré qué habría pasado si no hubiera confiado en esa sensación de que algo estaba mal, y estoy bien con no saberlo. Ahora cuando manejo de noche, estoy hiperalerta a cada vehículo detrás de mí. Si el mismo auto permanece ahí durante varias salidas, cambio de ruta de inmediato. Mantengo las puertas cerradas, el teléfono cargado y listo para marcar al 911. Y nunca, jamás, vuelvo a ignorar esa sensación cuando algo no parece correcto, porque a veces, esa sensación es la única advertencia que vas a recibir. Historia 3. Llevaba 11 horas seguidas manejando, cruzando el estado para llegar a una entrevista de trabajo que podía cambiarme la vida. Era una de esas oportunidades que simplemente no puedes dejar pasar, de las que te obligan a conducir toda la noche porque la entrevista es a las 9 de la mañana y tú vives a casi 600 millas de distancia. Salí justo después del trabajo, pensando que podría manejar durante la noche, dormir un par de horas en alguna área de descanso y luego presentarme más o menos decente. Para las 4 de la mañana estaba completamente agotado. Ese tipo de cansancio peligroso en el que los ojos se te cierran solos, aunque estés muerto de miedo de quedarte dormido al volante. Ya me había salido 2 veces hacia las bandas rugosas del arcén, despertándome de golpe con ese sonido horrible de vibración y raspado. Sabía que necesitaba descansar aunque fuera un poco, o iba a terminar estampado contra un árbol. Entré en un área de descanso. Era uno de esos lugares básicos, casi vacíos, con solo baños y un estacionamiento. Nada de comida, ningún servicio, solo un sitio para detenerte y estirar las piernas.
Había tal vez 3 vehículos más, todos estacionados cerca del edificio de los baños. Yo quería silencio, algo de tranquilidad, lejos de las luces altas y del ruido constante de los camiones grandes con el motor encendido. Así que estacioné en el extremo más alejado del lote, lejos de todos los demás. Cerré con seguro las puertas, recliné el asiento y programé una alarma en el teléfono para 30 minutos. Solo media hora, lo justo para cerrar los ojos y recargar un poco. No sé cuánto tiempo había estado dormido cuando comenzaron los golpes. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero entonces volvió a escucharse, más fuerte. Toc, toc, toc contra el vidrio. Me desperté sobresaltado, completamente desorientado, con el corazón acelerado incluso antes de entender qué estaba pasando. Había un hombre parado justo al lado de la ventana del conductor, inclinado, con el rostro a la altura del mío. Me hacía señas para que bajara el vidrio. Mi primer impulso fue el pánico, pero a simple vista no parecía alguien fuera de lo normal. Era de mediana edad. Llevaba una chaqueta y jeans, y tenía una sonrisa amable en la cara. Nada que resultara inmediatamente amenazante. Bajé la ventana solo un poco, quizás unos 5 centímetros, lo suficiente para escucharlo, pero no para que pudiera meter la mano. «Oye, perdona que te despierte», me dijo, «pero mi carro no arranca. ¿Tienes cables para pasar corriente?» Su tono era relajado, casi apenado. Sonaba como un tipo cualquiera con problemas mecánicos pidiendo ayuda. Pero algo no encajaba. Miré por encima de su hombro hacia su coche, que estaba estacionado justo al lado del mío. Eso fue lo primero que me incomodó. Todo el resto del estacionamiento estaba vacío, decenas de espacios libres, y aún así había decidido aparcar exactamente al lado de mí, en el rincón oscuro que yo había elegido precisamente porque estaba aislado. «Lo siento, no tengo», le dije diciendo la verdad. Él asintió, pero no se fue. En lugar de eso, se inclinó un poco más hacia mi ventana. «No pasa nada. Podrías llevarme a la gasolinera. Está a solo unas millas por la autopista. Te pago la gasolina y la molestia». Le dije que no podía, que en realidad estaba esperando a alguien. Era una mentira, pero necesitaba una excusa que lo hiciera irse. No funcionó. Siguió insistiendo, y su voz empezó a endurecerse, volviéndose un poco más agresiva. «Vamos, hombre, estoy varado aquí. Es solo un viaje rápido, 10 minutos como mucho». Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Su coche, el que supuestamente no arrancaba, estaba encendido. Podía ver claramente el humo saliendo del escape, una línea fina de vapor en el aire frío de la madrugada. El motor estaba en marcha. No necesitaba cables. No necesitaba que lo llevara a ningún lado. Esto era otra cosa. «Tu carro está encendido», le dije. Y en el instante en que esas palabras salieron de mi boca, su expresión cambió por completo. La sonrisa amable desapareció, sustituida por algo frío, duro, calculador. «Baja el vidrio», dijo. Ya no era una petición, era una orden. Agarró la manija de la puerta y tiró con fuerza, cerrada. Gracias a Dios la había asegurado. Arranqué el motor y él dio un paso atrás, pero solo por un segundo. En lugar de alejarse, corrió hacia su coche. Por un momento pensé que se rendía, que se iba a marchar y dejarme en paz. Pero entonces puso reversa y colocó su vehículo de manera que bloqueaba completamente mi única salida. Me había encerrado a propósito. Las manos me temblaban tanto que apenas podía meter el coche en reversa. Había apenas espacio suficiente para maniobrar si pasaba por encima del bordillo y cruzaba el césped. No pensé, solo actué. Retrocedí con fuerza, giré el volante y salté el bordillo. La parte de abajo del coche raspó contra el concreto y escuché algo arrastrarse, pero no me importó. Logré rodearlo y salir hacia el camino de acceso. Las llantas patinaron sobre el pasto húmedo antes de encontrar el asfalto. Creí que ya estaba a salvo. Creí que había terminado. Pero cuando miré el retrovisor, él estaba justo detrás de mí. No solo me seguía, me estaba persiguiendo. Estaba tan pegado a mi parachoques que no podía ver sus faros.
Solo la silueta oscura del capó a centímetros de mi coche. Tenía las luces altas encendidas, llenando mis espejos con una luz blanca y cegadora. Entré a la autopista y llevé el coche al límite. 90, 95 millas por hora, esquivando a los pocos vehículos que había en la carretera. Mi salida estaba todavía a 20 millas, pero no podía pensar en eso. Solo podía concentrarme en mantener el control y vigilar el retrovisor, donde él copiaba cada uno de mis movimientos. Me siguió durante lo que se sintió como una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Entonces vi un letrero que anunciaba un pueblo a 2 millas y tomé una decisión en una fracción de segundo. Tomé la salida demasiado rápido. Las llantas chillaron al tomar la curva y me dirigí directo hacia el centro del pueblo. Buscaba cualquier cosa, una comisaría, un hospital, cualquier lugar con luces, gente y ayuda. Vi la estación de policía en la calle principal. La reconocí por las patrullas estacionadas al frente. Entré al estacionamiento y me quedé presionando el claxon, haciendo todo el ruido posible. En el segundo exacto en que entré a ese lote, él desapareció. Frenó de golpe, dio reversa y volvió a la calle, perdiéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. 2 oficiales salieron corriendo, con las manos cerca de sus armas, seguramente esperando algún tipo de emergencia grave. Me bajé del coche, todavía temblando, y les conté absolutamente todo. Tomaron mi declaración, me hicieron preguntas detalladas sobre su apariencia, el coche que conducía, cada detalle que pudiera recordar. Luego enviaron a un oficial a revisar el área de descanso. Regresó 1 hora después, mientras yo seguía sentado en la estación, demasiado alterado incluso para pensar en dormir. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban exactamente lo ocurrido. El hombre había estado estacionado allí durante más de 3 horas, esperando dentro de su coche en el borde del estacionamiento. Yo había sido el tercer viajero solitario en llegar durante ese tiempo. Los 2 primeros se habían estacionado cerca de otros vehículos y bajo las luces, y él los había dejado en paz. Pero yo me había estacionado aislado, lejos de todos, vulnerable. Me había convertido en un blanco fácil. Encontraron incidentes similares en áreas de descanso a lo largo de esa autopista desde hacía meses. Alguien que atacaba a viajeros solitarios casi siempre de madrugada, cuando había menos testigos. Algunas personas lograron escapar como yo. Otras no tuvieron la misma suerte. Había 2 agresiones sin resolver y una persona desaparecida que creían que podían estar relacionadas. El oficial me dijo que difundirían la descripción y emitirían una alerta, pero fue honesto conmigo. Sin un número de placa ni una imagen clara del rostro, atraparlo sería muy difícil. Personas así saben lo que hacen, saben cómo evitar cámaras, cómo elegir a sus víctimas, cómo desaparecer. Nunca llegué a esa entrevista. Para cuando salí de la estación de policía ya la había perdido por completo. Llamé y expliqué lo ocurrido, y la reprogramaron para la semana siguiente. De hecho, conseguí el trabajo, y valió la pena, pero tuve que recorrer esa misma ruta otra vez para llegar, y nunca en mi vida había tenido tanto miedo manejando. Ahora ya no me detengo en áreas de descanso, y menos si estoy solo y es de noche. Si necesito parar, lo hago en una parada de camiones bien iluminada, con cámaras y mucha gente alrededor. Estaciono bajo las luces cerca de la entrada, donde puedo ver y ser visto, y jamás bajo la guardia, porque aprendí algo esa noche que nunca voy a olvidar. Los depredadores no solo esperan en callejones oscuros, a veces esperan en lugares que creemos seguros, áreas de descanso, gasolineras, estacionamientos. Observan con paciencia, buscando a alguien vulnerable, alguien solo, alguien que comete el error de pensar que está a salvo solo porque hay luces, pavimento y un baño cerca. Son pacientes, son inteligentes y están contando con que bajes la guardia. Solo un momento de más.